Bueno, hay una relación muy íntima entre el ferrocarril y el Club Atlético Peñarol, desde el hecho de que el club nació aquí en este barrio, que es un barrio muy particular por haber tenido los talleres del ferrocarril acá, por haber nacido los primeros juegos futbolísticos con los ingleses, y el Club Atlético Peñarol ha heredado los colores ferroviarios, la tradición del ferrocarril. Todo eso tiene un peso muy importante que lo deberían todos valorar porque es algo muy especial. Hace rato que se me había despertado las ganas, el deseo de poder conocer más sobre la historia del Club Atlético Peñarol desde sus orígenes. Fuimos al barrio Peñarol y fuimos al Museo del Ferrocarril para poder alinear y poder entender qué relación tiene el Club Atlético Peñarol con el ferrocarril, con el CUR y con el CURC. Siempre me pregunté por qué el Club Atlético Peñarol se llama de la forma que se llama, y hoy hemos venido acá al barrio Peñarol para conocer un poquito más el origen de este club tan glorioso en América y en el mundo. El nombre Peñarol deriva de la ciudad de Pinerolo, una ciudad de Italia perteneciente a la región de Piamonte al noroeste de Italia. En piamontés la ciudad es llamada Pinerol, pero en italiano la G y la N suena de la misma forma que la ñ en español. Y en una deformación de la palabra ha pasado de Pinerol a Peñarol. La pregunta que me hago es la siguiente: ¿qué tiene que ver la ciudad de Pinerolo con el barrio Peñarol? Esto era una zona muy despoblada, no había prácticamente nada, salvo la pulpería de don Juan Bautista Croza. Juan Bautista Croza fue un inmigrante italiano que había venido de un pueblito del Piamonte y ese pueblito se llamaba Pinerolo. Ese Pinerolo se fue acriollando hasta transformarse en Peñarol, de ahí el nombre. En aquellos tiempos, en la época de Juan Bautista Croza de Pinerolo, era muy normal que en los documentos se pusiera junto con el apellido la ciudad de donde provenía. Por ejemplo, si yo era de Maldonado, me llamaría Santiago Sueiro Maldonado. Y en este caso, Juan Bautista Pinerolo se llama Pinerolo porque vino de la ciudad de Pinerolo. Estamos en el barrio de Peñarol, pero en el barrio de Peñarol también nosotros nos acordamos de nuestros hijos porque tenemos baños químicos acordándonos del Club Nacional de Fútbol, por supuesto, ¿no? Siempre recordando el Parque Central. Con estas vías hermosas tenemos, por ejemplo, acá un baño químico donde podemos recordar el Parque Central siempre presente en nuestros hijos. El CUR compra 17 hectáreas en el año 1890 y esas hectáreas, esas tierras, son las que tenemos ahora en este momento acá en el costado. Aproximadamente esa es la fecha. El primer ferrocarril en Uruguay, el Ferrocarril Central del Uruguay, sus siglas en español, que fue creado por Zenén Rodríguez y su grupo de inversores, de amigos, que funcionó desde 1867 aproximadamente, que comienza el tendido de las vías desde el paraje Bellavista con destino a Las Piedras. No se olviden que acá el ferrocarril no se conocía nada. Entonces Zenén Rodríguez tuvo que traer de Inglaterra un par de locomotoras, tuvo que traer vagones, tuvo que traer rieles, durmientes, gente que supiera cómo tender esos rieles y cómo conducir esas locomotoras. El tendido de los rieles tenía que hacerse a puro esfuerzo humano y se iba avanzando día a día un poco. Lo que el día anterior habían puesto, al otro día la locomotora ya pisaba esos rieles y avanzaba unos metros más para descargar la carga que traía. Y así demoraron 2 años en llegar a Las Piedras. Eso ocurre en 1869 y se inaugura la corrida del primer tren oficial el 1 de enero de 1869, tren en el que iba en el entonces presidente de la República, el general Venancio Flores. A partir de allí
Zenén Rodríguez y su grupo consigue también la concesión de poder construir vías hacia Durazno y comienzan desde Las Piedras hacia Durazno el tendido de vías. La empresa de Zenén Rodríguez, el Ferrocarril Central del Uruguay, antes de lograr llegar a Durazno, da quiebra. Los ingleses, que económicamente estaban fuertes y tecnológicamente eran los creadores del ferrocarril, también estaban fuertes, le compran al Ferrocarril Central del Uruguay, a Zenén Rodríguez, le compran la empresa y le compran todos los derechos, y ahí es que crean el Central Uruguay Railway, el CUR, la misma sigla pero en inglés. Es ahí cuando se compran las hectáreas para extenderse, porque ellos veían que donde estaban en Bellavista era un lugar muy acotado para los planes que ellos tenían. Entonces comienzan a buscar dónde comprar y descubren que este lugar era muy apropiado por varias cosas, entre ellas por el agua. No se olviden que todo se movía a vapor, se precisaba mucho consumo de agua, y descubrieron que aquí en la zona se podían hacer perforaciones que permitían la extracción de agua apta para las calderas a vapor con mucha abundancia. Y acá comienzan con la parte de la construcción de la estación, esta donde estamos ahora, y de los talleres y del resto del barrio. Cuando hoy hablábamos del centro artesano, hablábamos de la biblioteca, la escuela, la trading, que era una especie de cooperativa de consumo, porque fueron inteligentes los ingleses en eso, en el hecho de decir, tenemos que brindarle a nuestros empleados las comodidades para que no tengan que viajar lejos, para que si los precisamos de apuro, golpeamos la puerta de la casa y salen, y por eso el barrio obrero está frente a la entrada de los talleres. Y todo eso fue formando una personalidad especial en el barrio Peñarol y su gente. ¿Qué influencia tuvieron los ingleses cuando compraron todas estas hectáreas con la intención de instalar los trenes? ¿Qué influencia tuvieron en lo deportivo? Y me gustaría que vos me cuentes un poco el proceso de el CUR al KURK. A los ingleses les gustaba mucho hacer deporte, además de que les gustaba el ferrocarril, por supuesto, y su negocio, pero les gustaba el deporte. Y dentro del deporte les gustaba el cricket, el polo, el fútbol, varios deportes. Pero para ellos, para los ingleses, el fútbol era un deporte de segunda categoría. No les gustaba mucho. En los campos más cercanos a Sayago, que también habían sido comprados por el ferrocarril, ellos tenían sus canchas. Por algo, aún hoy a esa parte le llamamos, o le seguimos llamando, el campo del polo, y era la zona donde estaban las canchas. Como les decía, jugaban al fútbol, pero no era el deporte que más les gustara. Al principio, los ingleses a los criollos les caminaban por arriba, y después, poco a poco, los empleados del ferrocarril fueron aprendiendo a jugar al fútbol. Parece que aprendieron bien. Tan bien aprendieron que después a los ingleses les pasaban por arriba. Entonces, los empleados del ferrocarril, adentro de los talleres, crean su propio cuadro de fútbol, el Central Uruguay Railway Cricket Club, orígenes de Peñarol. Si miramos las fotos de las locomotoras que hay por aquí, vamos a ver algo llamativo. Mirá el frente de esa locomotora que está atrás tuyo. Curioso, ¿no? El frente de la locomotora cebrado en amarillo y negro. Peñarol, como cuadro, tomó los colores ferroviarios. El amarillo y negro es un color que por su contraste es de alta visibilidad. Por eso las barreras, las señales que se quieren ver desde lejos, el frente de las locomotoras se pintan de amarillo y negro. Y el club que se creó acá tomó los colores ferroviarios, tomó el nombre ferroviario, y de ahí en adelante ya es la historia que habitualmente se conoce. ¡Viva por Cristo!
fechas hablan de por qué un cuadro es más antiguo que otro, y no quiero entrar en peleas que no, para mí no tienen sentido, pero no dejo de reconocer que las hay. Pero lo que no podemos desconocer es que las primeras patadas que se pegaron a una pelota de fútbol y a nombre de Peñarol se hicieron acá, en este barrio.